están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Colombian Documentaries. En este documental exploraremos las complejas interrelaciones entre el Tratado de Libre Comercio, la teoría del sistema mundo de Emanuel Wallerstein y el fin de las ideologías de Francis Fukuyama. A lo largo del video comprenderemos cómo estos conceptos se entrelazan y cómo le dan forma a nuestro mundo actual contemporáneo. Primero que todo, necesitamos saber qué es realmente el TLC. El TLC es el Tratado de Libre Comercio, más conocido como el TLC, que es un acuerdo regional o bilateral regido por normas de la OMC, las cuales dos o más naciones disminuyen los aranceles para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios que vienen de los demás países firmantes. Los TLC están firmados por los gobiernos para construir áreas de libre comercio. El libre comercio consiste en eliminar impuestos y barreras al intercambio de bienes entre países, lo que reduce costos y beneficia a los consumidores. También fomenta la especialización y el crecimiento económico, aunque puede generar preocupaciones sobre la competencia para industrias locales. Estos acuerdos también son únicamente comerciales y no buscan integrar a los países en aspectos económicos, sociales o políticos. Algunos de los objetivos del TLC son eliminar barreras comerciales entre los países firmantes, promoviendo un comercio más libre y justo. También fomentan la inversión privada, protegen los derechos de propiedad intelectual y estimulan la producción y la competencia saludable entre naciones. Además, incluyen mecanismos para resolver conflictos de manera pacífica. Ahora, la importancia de los tratados de libre comercio son que las iniciativas económicas globales son esenciales, ya que buscan una integración progresiva de los mercados y actores económicos, tanto a nivel regional como mundial. Al rechazar el proteccionismo que defiende los mercados nacionales, estos tratados promueven un mundo más integrado donde las fronteras no limitan el intercambio de productos, servicios y capitales. Los tratados de libre comercio presentan tanto beneficios como desventajas. Por ejemplo, el ANZA y China han reducido aranceles y aumentado el comercio bilateral, pero sectores como la agricultura han sido afectados negativamente debido a la competencia desigualada. Otro ejemplo es el acuerdo entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el cual ha facilitado el acceso a nuevos mercados para productos centroamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido criticado por aumentar las desigualdades económicas y afectar fuertemente a trabajadores locales en Centroamérica. Ahora, ¿qué es el sistema mundo de Wallerstein? El sistema mundo es una teoría la cual critica el sistema internacional de mantener el poder y control mediante la explotación y control entre diferentes grupos de Estado. Este describe un mundo completamente jerarquizado y globalizado por los países centro, como Estados Unidos o la Unión Europea, explotando a través de la obtención de materias primas y fuerzas de trabajo baratas a las naciones semiperiféricas y la periferia, es decir, países en vía de desarrollo y subdesarrollados. De acuerdo con la teoría, esta afirma que los países centro se apropian de los beneficios y recursos, monopolizando las actividades económicas más rentables en la división de trabajo. Esta teoría nació en los años 50, desde un pensamiento marxista y antiglobalizado y de los estudios decoloniales y postcoloniales, surgiendo de este pensamiento de que el mundo se desarrolló en control de países colonizadores sobre otros países descubiertos, como es el caso de América Latina. Esta teoría, reconocida como la teoría de la dependencia, argumenta que esa economía global perjudica a los países menos desarrollados, controlados por los países ricos. A través de su obra, el sistema moderno mundial relaciona su origen en Europa en el siglo XVI, expandiéndose globalmente por la colonización, creando una división reconocida como los países centro, periféricos y semiperiféricos. Ahora, ¿cómo sabemos realmente que estamos en el sistema mundo? Según Wallerstein, nos encontramos en un mundo completamente capitalista. Como él mismo cita en su escrito, el sistema mundo moderno es una economía mundo capitalista, lo que significa que está basado en la producción para la venta en un mercado con el objetivo de obtener el máximo beneficio. Este se encuentra completamente influenciado por el liberalismo económico y político. El capitalismo ha ganado, pero hasta qué medida su triunfo es relativo y enfrenta importantes desafíos. A pesar de su predominancia, el sistema capitalista no es perfecto y está lejos de ser sostenible a lo largo plazo.
Al mismo tiempo, Wallerstein cita en su escrito que el sistema mundo está influenciado por una unidad con una sola división y múltiples sistemas culturales, lo que evidencia que vivimos en un marco cultural y social que determina las relaciones globales. Esto se relaciona a la actualidad global debido a que así funciona el sistema económico global, a través de esas ideologías que se han establecido por lo cultural y social. Los países periféricos necesitan adecuarse, compartir ideologías políticas asemejantes a los países centro con el cual haya una relación comercial como un tratado de libre comercio. Un ejemplo de esto es la relación entre Cuba y Estados Unidos, quienes fueron históricamente aliados económicos durante las primeras décadas del siglo XX, pero su relación tuvo un deterioro debido al sistema económico socialista planteado en Cuba después de la Revolución Cubana de 1959. Lo que llevó a la ruptura de acuerdos comerciales y al embargo económico impuesto por Estados Unidos en 1960, afectando la economía cubana y demostrando que las ideologías del país son primordiales para una negociación y que los países centro siempre crearán una dependencia sobre los países periféricos. Ahora profundizaremos y definiremos qué fue el fin de las ideologías de Francis Fukuyama. El fin de las ideologías de Francis Fukuyama es una teoría que sostiene que tras la caída del comunismo y el colapso de la Unión Soviética, la democracia liberal y el capitalismo se consolidaron como el sistema político y económico definitivo. Fukuyama argumenta que las ideologías, según él, habían sido el principal motor de conflicto y quedando reducidas a solo una, ya que no tenía por qué seguir habiendo. Pero, ¿quién es Francis Fukuyama y cuál es la verdadera historia detrás de su teoría? Francis Fukuyama es un escritor y politólogo estadounidense de origen japonés, actualmente de 72 años, reconocido internacionalmente como uno de los pensadores más influyentes al final del siglo XX y al final de principios del siglo XXI, gracias a su ensayo y libro El fin de la historia, publicado en 1992. En este argumenta en 400 páginas las razones que le asisten para plantear el fin de la historia. Por otra parte, como fue dicho anteriormente, esta teoría se origina en un contexto histórico marcado por la Guerra Fría desde 1945 hasta 1991, un periodo de intensas confrontaciones ideológicas entre el capitalismo, representado por Estados Unidos, y el comunismo, simbolizado por la Unión Soviética. Lo que Fukuyama observó fue que a medida que se acercaba el fin de este conflicto, notó un cambio significativo en el panorama global, el cual se centra en la victoria del liberalismo democrático sobre el comunismo. Este desenlace no solo marcó el fin de un conflicto ideológico de décadas, sino que también estableció la democracia liberal como el sistema político y económico predominante a nivel mundial. Fukuyama consideraba que era simple cuestión de tiempo que el sistema democrático liberal se universalizara, ya que no era necesario seguir pensando en nuevas formas de gobierno y gestión de la economía, puesto que era el modelo democrático liberal capitalista el que parecía ser el más funcional, que de hecho fue mostrado siendo el sistema adoptado por los que hacía poco eran naciones comunistas. Él también sostiene que tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, ya no existían competidores significativos al modelo liberal, lo que en cuestión de tiempo este modelo se ha adaptado por los demás países del mundo. Sin embargo, sostenía que al final de su ensayo escribió: no es necesario que todas las sociedades se conviertan en sociedades liberales exitosas, solo que pongan fin a sus pretensiones ideológicas de representar formas diferentes y superiores de sociedad humana. Fukuyama concluyó que este suceso marca el cierre de la lucha histórica entre ideologías. La idea de que no hay alternativas viables al liberalismo se convierte en un pilar central en su teoría. Uno de sus impactos es que esta teoría del fin de la historia con el colapso del comunismo implica el cierre de la era de confrontaciones ideológicas, abriendo un periodo donde las sociedades tienden a adoptar sistemas democráticos y capitalistas, optimizando la expansión de la democracia y los derechos humanos. Actualmente esta teoría la podemos ver y presenciar en la vida cotidiana a través de los fenómenos que reflejan las predominaciones que la democracia liberal capitalista en el mundo contemporáneo. Uno de estos fenómenos es la globalización económica, un ejemplo claro de cómo el capitalismo ha prevalecido. Este se refiere a la expansión del comercio global, a la interconexión económica, como cuando las empresas multinacionales operan en múltiples países, promoviendo un modelo económico que trasciende fronteras y culturas.
Este fenómeno refleja la idea de que la economía ha reemplazado a las ideologías como motor principal de la sociedad, donde los consumidores tienen acceso a productos y servicios de todo el mundo. Un ejemplo real que vemos en nuestra cotidianidad sobre la globalización económica son los tratados de libre comercio, ya que estos permiten superar las barreras nacionales, facilitando el movimiento de bienes y capitales. Otro ejemplo son las empresas multinacionales, como McDonald's o Starbucks, que tienen franquicias establecidas en varias partes del mundo. También gigantes tecnológicos como Apple, Huawei o Google operan digitalmente con mercados ofrecidos en países lejanos. Todos estos ejemplos ilustran cómo el liberalismo y el capitalismo han llegado a dominar el panorama mundial, alineándose con la teoría del fin de las ideologías de Fukuyama. Ahora, ya conociendo acerca de lo que es el sistema mundo y el fin de las ideologías, enfatizaremos cuáles eran las ventajas y desventajas del TLC, en el cual el fin de las ideologías de Fukuyama son sus ventajas y sus desventajas son el sistema mundo. Ahora hablaremos de lo bueno del TLC. Los tratados de libre comercio tienen varios beneficios, al quitar barreras comerciales, evitando la ineficiencia del proteccionismo e incitan a una mejor distribución de recursos hacia empresas más productivas, lo que aumenta la eficacia general de la economía. Además, al disminuir las importaciones y los precios internos, los consumidores practican un aumento en su bienestar económico. Los TLC también fomentan el comercio internacional y la inversión extranjera directa, produciendo más oportunidades de empleo y crecimiento económico a través de nuevas tecnologías avanzadas. Estos acuerdos pueden expandir el tamaño del mercado e impulsar a la competencia positiva entre diferentes empresas, lo que reduce costos y mejora el bienestar general. Pero ahora, ¿cómo se relaciona el TLC y las ideologías de Francis Fukuyama? La relación entre el TLC y la ideología de Fukuyama se puede analizar desde varias perspectivas. Fukuyama argumenta que el liberalismo democrático es el sistema político más avanzado, representando el fin de la historia. Los TLC refuerzan este enfoque al promover economías basadas en el libre mercado, donde las barreras comerciales se reducen para facilitar el intercambio internacional. Y pues esto se relaciona con la idea fukuyamiana de concentración hacia sistemas políticos liberales y la globalización como un proceso natural que lleva a una mayor cooperación internacional. Además, los TLC promueven eficiencia económica al asignar recursos efectivamente hacia empresas más productivas, lo cual refuerza su visión sobre la superioridad del capitalismo liberal. Sin embargo, también existen críticas relacionadas con desigualdad y dependencia externa que deben ser abordadas cuidadosamente para asegurar beneficios ampliamente compartidos dentro de cada sociedad involucrada en estos acuerdos comerciales internacionales. Ahora exploraremos en las desventajas de la TLC y qué impactos negativos ha recibido. Los tratados de libre comercio generaron desigualdad económica debido a que favorecen a los países con un mercado más poderoso adquisitivo económico, creando una desigualdad entre los países firmantes. Además, los sectores vulnerables, como lo son las empresas pequeñas y medianas, son afectadas económicamente debido a la importación de productos dentro de países en los que ellos se dedican a comercializar y producir, incrementando la competencia en el mercado interno y disminuyendo la demanda de su producto, desatando un desequilibrio de oferta y demanda. Un ejemplo de esto es el caso 9.70 en Colombia, en el cual el Sustituto Agropecuario Colombiano destruyó 62 toneladas de semillas de arroz no certificadas en el departamento del Huila. Esta decisión se tomó por la implementación de la Resolución 970, la cual prohíbe a los agricultores sembrar semillas tradicionales a que no cuenten con la certificación y los permisos fitosanitarios, medidas que fueron consecuencias del TLC impuesto entre Estados Unidos y Colombia. Esta medida generó un impacto negativo, haciendo que los campesinos se quedaran sin recursos para continuar con su siembra. Los TLC pueden contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica debido a la competencia desigual. La eliminación de aranceles genera bajos precios en los productos importados, lo que afecta a las industrias locales que no pueden competir. Un ejemplo, en Colombia es que el sector agrícola fue afectado tras la TLC, ya que productos como el maíz, que son importados, que reciben subsidios en sus países de origen, han desplazado a los productores locales. Por ejemplo, en Costa Rica,
Tras la implementación del TLC, un 20% aumentó la tasa del desempleo en ciertos sectores. También puede haber condiciones desiguales en los acuerdos, debido a que estos favorecen a las grandes potencias, los cuales suelen tener una mejor capacidad de negociación y suelen proteger sus sectores estratégicos, mientras que los países pequeños deben abrir sus mercados. En Colombia ha sido muy criticado el TLC, debido a que se dice que se benefician más las exportaciones estadounidenses, mientras que los sectores agrícolas y manufactureros han enfrentado debilidades para competir. También el contrabando es una consecuencia indirecta de los TLC, debido a que la eliminación de aranceles facilita el ingreso de mercancías sin pagar impuestos, afectando a las economías locales al reducir los ingresos fiscales y fomentar la competencia desleal. Finalmente podemos decir que las desventajas del TLC, como la desigualdad económica, la pérdida de empleos, las condiciones desiguales y el daño ambiental, están profundamente conectadas con la estructura jerárquica del sistema mundo. Esos acuerdos comerciales tienden a reforzar las dinámicas de explotación y dependencia entre países centrales y periféricos, perpetuando las desigualdades globales. Por lo tanto, es crucial repensar los TLC desde una perspectiva más equitativa y sostenible para romper estas dinámicas históricas. November 5th, the migrant invasion ends and the restoration of our country begins. Actualmente, una figura está desafiando las normas establecidas, donde el comercio fluye libremente. Esta figura es Donald Trump, donde su lema, América primero, sacudió el comercio internacional con una herramienta controversial, los aranceles. Pero, ¿cómo funcionan los aranceles? Los aranceles no son otra cosa más que un impuesto a los productos importados. Los paga el importador del país que aplica el arancel. En este caso, el importador estadounidense. Cuando llega el producto extranjero a la aduana, las aduanas son oficinas públicas que se encargan de controlar el flujo de mercancía y pasajeros que entran y salen de un país. Los aranceles son una simple táctica de negociación o señalan un cambio profundo en el orden mundial. Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas y estadounidenses de acero y aluminio. También señalando la posibilidad de imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos. Estos materiales son esenciales en la industria alimentaria de envases, industria automotriz, la fabricación de maquinaria, la actividad naval, la construcción y los conductores eléctricos. Canadá y México son los dos principales exportadores de acero y aluminio a Estados Unidos, y solo Canadá representó más del 50% del aluminio importado al territorio estadounidense en el 2024. Pero con las recientes decisiones de Donald Trump de imponer aranceles, se ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento de las normas de la TMS. ¿Pero qué es el TMS? El TMS, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, es un tratado de libre comercio entre estos países, una mejora del TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con mejoras en áreas como el comercio digital, las condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente. Su propósito principal es que se facilite el transporte de productos más barato entre estos países. Esto lo logra a través de la eliminación de tarifas y la simplificación de las normas. Por ejemplo, ¿te imaginas tener que pagar más impuestos por exportar un aguacate? Pues lo que hace el TMS es que asegura de que esto no pase y no tengan que pagar ese impuesto tan alto. Continuando con lo anteriormente mencionado, los aranceles impuestos por Trump se considera una acción donde está violando el contrato de la TMC, ya que este acuerdo prohíbe incrementar o establecer nuevos aranceles a los bienes originados de los países miembros. Por otro lado, Trump justifica sus aranceles argumentando la preocupación de la seguridad nacional y la necesidad de proteger la industria manufacturera estadounidense. Sin embargo, esta medida es la que pone en riesgo la estabilidad del TMS. Juan Carlos, ¿esta posibilidad de imponer aranceles contra México y Canadá cabe dentro de las reglas del acuerdo comercial en adelantar la renegociación? Bueno, mira, el tratado tiene una fecha en la cual se realiza el acuerdo. Lo que dice es que 6 años después de la entrada en vigor se va a realizar. Por ejemplo, la TMS se acordó el 30 de septiembre del 2018, pero entró en vigor el 1 de julio de 2020. Entonces se tendría que revisar a los 6 años, en julio de 2026. Ahora,
La verdad es que si alguna de las partes de los países decide actuar de otra manera, pues no hay nada que lo impida. Y pues yo creo que aquí lo que va a importar más son las consideraciones de cada país. Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué opinan sobre la decisión de Trump de imponer aranceles a los productos exportados mexicanos y canadienses? De verdad creo que se puede desencadenar una larga guerra comercial entre ellos. Realmente pienso que el gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum debería de responder imponiendo aranceles a los productos estadounidenses, ya que la política arancelaria de Trump de por sí ya está violando el tratado y pues ni México ni Canadá pueden dejar pasar una violación de ese tipo y no reaccionar. Muchas gracias, Juan Carlos, por este aporte. Muchas gracias a ti por invitarme. Continuando con lo anteriormente dicho, estos aranceles también tienen un impacto significativo en Latinoamérica, afectando las exportaciones de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y pues México. Por ejemplo, Argentina es el séptimo mayor exportador de aluminio a Estados Unidos en el 2024 y Brasil es el segundo mayor exportador de acero a Estados Unidos. También en Colombia, las cámaras de comercio locales calculan que los nuevos aranceles afectarán más de 750 millones de dólares en aluminio y en acero que fueron exportados a Estados Unidos en 2024. Un ejemplo de las consecuencias de estos aranceles aquí en nuestro país, Colombia, es que estas amenazas por parte de Trump han causado problemas en el mercado, provocando una subida del precio del café. Como sabemos, Colombia es el tercer productor mundial de café, por lo cual podría verse muy afectado por la decisión de Trump al imponer aranceles a todas las exportaciones colombianas, viéndose afectados productos como el café, el petróleo crudo y las flores cortadas, también porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Estas amenazas surgieron porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a aceptar 2 vuelos militares estadounidenses de deportación que transportaban migrantes de vuelta a Colombia. Entonces este suceso provocó la ira de Donald Trump y por eso decidió responder con la amenaza arancelaria y además ordenó la revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus familiares. Estos aranceles violan el TLC entre Colombia y Estados Unidos, porque este tratado busca eliminar barreras comerciales y un arancel unilateral del 25% que capazmente, si la situación empeora sobre el 50%, rompe ese acuerdo. Trump justificó su medida con la IEEPA, the International Emergency Economic Powers Act, que le permite imponer sanciones por seguridad nacional, pero esta ley no suele aplicarse a acuerdos comerciales vigentes. El uso de este recurso generaría disputas legales sobre su compatibilidad con el TLC. Por otro lado, este conflicto se relaciona con el sistema mundo, ya que Wallerstein habla del sistema capitalista global dividido en centro, semiperiferia y periferia, y los Estados Unidos como país del centro busca mantener una dominancia económica imponiendo aranceles, afectando principalmente a países de la semiperiferia como México o Brasil, que dependen de exportaciones a economías más fuertes. Este conflicto revela cómo las potencias económicas manipulan el comercio global para proteger sus intereses. También lo podemos relacionar al fin de las ideologías de Fukuyama, y que él argumentaba que tras la Guerra Fría, la democracia liberal y el libre mercado serían el fin de la historia. Sin embargo, el proteccionismo de Trump desafía este ideal, demostrando que el nacionalismo económico y el populismo aún tienen fuerza. Entonces, este conflicto sugiere que las ideologías no han terminado, ya que Estados Unidos prioriza su economía nacional por encima de los acuerdos globales, cuestionando la supremacía del libre comercio como modelo universal. Les haremos una entrevista a unos vendedores que se encuentran en Cali, Colombia, en el centro de la plaza del mercado, la Alameda, que nos van a contar un poco sobre ellos, cómo han vivido, cómo han experimentado esas consecuencias de la TLC. Hola, aquí estamos en la Alameda y por aquí estamos con María Ángela Cerón. y estamos en su puesto de verduras y te queríamos hacer una pregunta. ¿Has tenido que ajustar tus precios debido al Tratado de Libre Comercio? Pues no, como eso de verduras dentro de aquí nomás. Por ejemplo, fuera algo otra cosa, pues sí tocaría, pero la verdura dentro de aquí Colombia. Listo, muchas Estamos aquí en la Galería de la Alameda y le vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? María Rosario Candela. En su negocio del Fruver, en cómo te afecta el Tratado de Libre Comercio en tu negocio. No, pues la verdad es que como nosotros somos comerciantes, entonces uno pues no se altera mucho
los precios, sino que uno al precio que compra ese mismo vende. Pero yo creo que sí afecta son a los consumidores y a la gente que realmente cultiva y hacen los productos. Muchas gracias. Hola, estamos entrevistando en la Alameda, entonces mi nombre es Isabela. Hola, mi nombre es Marisol. Entonces te pregunto, ¿cómo la subida de aranceles ha afectado a tu negocio? Ha tenido un impacto fuerte porque la mayoría de los insumos que yo manejo para el producto terminado son importados. Entonces más o menos desde octubre a febrero de este año han estado subiendo cada mes los precios y obviamente pues eso se lo tengo que trasladar al cliente subiéndole precios. Entonces a veces sí se molestan un poco porque dicen, pero es que cada que vengo ya son clientes fieles, cada que vengo cada mes pues el precio está diferente. Entonces afecta en la fidelidad del cliente, obviamente, y afecta pues en la parte del consumo de nuevos clientes también. Hola, me llamo Daniela y aquí estamos con... Alfredo Hernández. Estamos en Rodríguez Naturals y te queríamos preguntar, ¿el Tratado de Libre Comercio ha afectado tu negocio y cómo lo ha afectado? Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos los que me escuchan y me ven. O sea, por una parte el Tratado de Libre Comercio de pronto sí nos ha afectado un poquitico, o sea, no solamente en énfasis a nivel de como de venta como tal, sino que de pronto por la diversidad más que todo de los precios como tal, o sea, más que todo por la baja o la déficit de tanto, no tanto por la economía, sino por el desempleo. La única diferencia es que para nosotros como Tratado de Libre Comercio necesitamos como expandir más como por parte del negocio tanto mercantil y, o sea, prácticamente como buscar otras formas, otras oportunidades más. De pronto afectaciones no tanto, pero sí por una parte estamos diversificando más, como por ejemplo la llegada de nuestras cosas, como lo que tenemos otros productos como tal. Entonces, ¿qué pasa? Cada producto necesitamos como que se impulse, suba. Y entonces, ¿qué pasa? Genera más empleo, genera más llegada, más afluyentes y crece más como la clientela en sí. No solamente a nivel del negocio mío, porque pues al final de cuentas yo soy cargador, o sea, a mí me toca como certificar que el cliente venga y busque nuestros productos, sino a nivel como de comercio, más que todo por parte de los concesionarios de aquel lado de acá, los demás comerciantes o los demás compañeros, o en fin, o sea, lo que decimos nosotros como competencia abierta. Entonces, Tratado de Libre Comercio de pronto pues no es que sea como un énfasis, de pronto es como una pérdida literal, diríamos nosotros como prácticamente, o sea, si de pronto como ustedes, o sea, como puede darse cuenta, ustedes necesitan de pronto expandir más las ventas. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que buscar un asesor de pronto de comercio libre para que ellos les digan si de pronto, si es afines de pronto de sacar o más comercio o meterle más producto o de diversificar los precios. Entonces ahí tienen que sacar todo lo que son transportes, empaques, todo lo que es pagos de leyes. Somos, si me entienden, más que todo lo que es comercio y en fin, eso es, hasta el momento yo tengo entendido eso, ¿no? Okay. Muchas gracias. Hola, estamos aquí en NutriCafé con Mariluz. y Marilu nos va a dar una nueva perspectiva, una diferente perspectiva acerca de cómo su negocio beneficia. Bueno, buenos días o tardes. Nosotros manejamos una marca que se llama NutriCafé, donde es 3% café y el resto es Ganoderma Loción. ¿Cómo beneficia? A pesar de que es una marca que proviene de Malasia, beneficia mucho, porque a través de las redes de mercadeo, cada vez manejando las redes tenemos un negocio que va a ser rentable en el tiempo, como una bola de nieve. Entonces muchas familias se pueden beneficiar, aparte de lo que es salud, también en rentabilidad. Entonces es una inversión buena y queremos llevar este proyecto de vida y bienestar a cada una de las familias. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Osvaldo del Valle. Bueno, ¿cómo el Tratado de Libre Comercio ha afectado en tu negocio? Bueno, nosotros tenemos una empresa de artes gráficas, una litografía, y pasa que los insumos que se generan para fabricar el papel nacional se exportan y la cantidad de material que se está manejando en el momento es importado y pues los costos han subido de la materia prima y por ende el costo del producto final pues termina aumentando y afectando el mercado. Listo, gracias. Hola, estamos aquí en la Alameda. ¿Cómo se llama tu negocio? Hola, ¿cómo estás? Mi negocio se llama Elixir Celestial. Somos distribuidores de aceites esenciales de doTERRA. Bueno, te quería preguntar, ¿qué piensas que hubiera pasado si hubiera afectado
si Trump hubiera aumentado el 25% en aranceles? Nos hubiera afectado muchísimo porque el incremento de nuestros productos vienen directamente de Estados Unidos, de Utah, por lo cual sería muchísimo más costoso nosotros poderlo distribuir. Muchas gracias. El comercio global, desde los principios del Tratado de Libre Comercio que buscan integrar economías y derribar barreras, hasta la teoría del sistema mundo de Manuel Wallerstein, que nos muestra un mundo dividido en tres centros, imperia y periferia, donde el poder económico dicta las reglas del juego. Pero también reflexionamos sobre las ideas de Francis Fukuyama, quien proclamó el fin de las ideologías tras la caída del muro de Berlín, imaginando un futuro dominado por democracias liberales y economías de libre mercado. Sin embargo, la realidad actual nos recuerda que estas ideas no son firmes. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos bajo la administración de Trump no solo desafía el TMS y otros acuerdos, sino que también reconfigura el sistema mundo, reafirmando la posición dominante del centro a costa de la semiperiferia. En este escenario, el supuesto fin de las ideologías también se tambalea, ya que el nacionalismo económico retoma con fuerza, cuestionando el libre comercio y la globalización. El futuro del comercio global está en juego, y lo que está en riesgo no es solo un tratado o un arancel, sino el equilibrio económico y político de un mundo interconectado. Hoy más que nunca entendemos que la historia no ha llegado a su fin, está en constante construcción. Les agradecemos mucho por su atención y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!